Tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos nuevamente a la escuela dominical del manual Ven, sígueme. Reciban un abrazo cada uno de ustedes a la distancia. Y quiero decirles, mis niños, que la clase de este día se titula "Y el corazón de los hijos se volverá al de sus padres". Ese es el título de esta clase, mis niños. Y quiero que recordemos un poco la doctrina del domingo anterior. Pues recordemos en este momento de compartir. El profeta José Smith, en su prefacio, introdujo una misión de la iglesia que es bien importante para cada uno de nosotros y para todos los hijos de Dios. Y esa misión, mis niños, se llama predicar el evangelio, que conocemos como la obra misional. Esa es la primera misión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, predicar el evangelio. Por eso se desplazan los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por todos los rincones de nuestras situaciones, de nuestras tierras, para llevar el mensaje de arrepentimiento y de fe. Eso es que introdujo el prefacio. Mis niños, quiero que recordemos el video de la primera visión, pues el profeta José Smith, cuando recibió respuesta a su oración, cuando puso en práctica el testimonio de Santiago, escrito en Santiago 1:5, que cuando tengamos falta de sabiduría, debemos preguntarle a Dios y Él dará respuestas abundantemente y sin reproche. ¿Qué quiere decir, mis niños, sin reproche? El Señor contesta nuestras oraciones cuando lo hacemos con verdadera intención y con el ánimo de cambiar nuestras vidas. Por eso Él nos reprocha nuestras debilidades y da respuesta a nuestras súplicas. Sintiéndose el profeta José Smith complacido por la respuesta del Señor, supo con toda seguridad que el testimonio de Santiago 1:5 era verdadero, porque recibió respuesta y supo por sí mismo que Dios contesta nuestras oraciones. Después de 3 años de la primera visión, José Smith no volvió a tener ninguna comunicación, ni recibió ningún mensaje de nuestro Padre Celestial. Y hacían 3 años, por eso él, meditando en sus corazones, quiso saber cuál era su posición ante Dios. ¿Qué quería saber el profeta José Smith? ¿Cuál era su misión aquí en la tierra? Por eso se dispuso a orar. Y en su oración, después de 3 años de la visión, pidió perdón a Dios por sus debilidades. Porque el profeta José Smith, siendo un joven, se reunía con jóvenes de su misma edad y se divertían. Si bien es cierto, sanamente, cometían imprudencias. Por eso le pidió perdón a Dios. Mis niños, cada uno de ustedes, yo, cuando me dirija al Padre Celestial para hacer mis peticiones, lo primero que debemos hacer es pedirle perdón a Dios, porque somos imperfectos. José Smith pidió perdón a Dios por sus imperfecciones y el Señor perdona nuestras debilidades cuando le oramos y nos arrepentimos de todo corazón. Mis niños, cuando estaba meditando y pidiendo a Dios en su oración, era en horas de la noche, su habitación se iluminó como el mediodía, con un fulgor
una luz más brillante que el sol del mediodía, y le apareció un personaje cuyo fulgor perfecto era brillante y vestía una túnica blanca hasta los tobillos de sus pies y hasta las muñecas. Era aquel personaje de una indescriptible blancura y brillo en su rostro, y la blancura igual que su túnica. Y le dijo que se llamaba Moroni, y lo llamó por su nombre. Mis niños, Moroni le dijo al profeta José Smith que tenía un importante mensaje para él de parte de Dios, y le citó algunas escrituras del Antiguo Testamento que tengo hoy aquí en mis manos. Le citó las profecías de Malaquías, cuando Malaquías dijo: y vendrá el día ardiente como un horno, cuando los soberbios y los que hacen iniquidad serán quemados como estopa, y no quedará raíz ni rama. Qué tristeza, mis niños. Esto significa que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que estemos viviendo aún en la iniquidad, seremos quemados, y qué pesar, mis niños, no quedará raíz ni rama. ¿Cuáles son las raíces? Yo. ¿Cuáles son las ramas? Nuestros hijos. Qué tristeza, mis niños. Pero el mensaje de hoy, mis niños, viene centrado en la salvación de las familias, porque las familias pueden ser eternas. Presten mucha atención, queridos hermanitos, que hoy aprenderemos de qué manera y cómo las familias pueden ser eternas. Seguidamente el profeta José Smith, en la conversación que tuvo con el ángel Moroni, el ángel Moroni le dijo que tenía enterrado en el cerro de Cumora un libro que había sido escrito o grabado en planchas de oro, que contenía el libro de Mormón, y le explicó que el libro de Mormón había sido escrito por profetas de nuestro continente. Inmediatamente que le hizo saber Moroni a José Smith dónde se encontraban las planchas, él tuvo la visión, miró directamente dónde estaban las planchas, al pie del cerro Cumora. Y resulta, mis niños, que el ángel lo visitó por 3 oportunidades esa noche y le repitió las mismas palabras. También le citó las palabras del profeta Isaías que se encuentran en el Antiguo Testamento, y le dijo Moroni a José Smith, dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca con su boca y con sus labios me honra, pero ha alejado su corazón de mí. Significa que todos profesaban creer y amar a Dios, mas su corazón estaba alejado de Él. ¿De qué manera se aleja nuestro corazón de nosotros, mis niños? Cuando no estamos siendo hacedores de la verdad. Como dijo Santiago, sed hacedores de la verdad y no solo oidores. Significa poner en práctica las enseñanzas que recibamos a través de los siervos del Señor. Además, siguió diciendo la profecía de Malaquías: por tanto, he aquí nuevamente, haré una obra maravillosa entre este pueblo, una obra maravillosa y un prodigio, porque perecerá la sabiduría de sus sabios,
y se desvanecerá la prudencia de los prudentes. Mis niños, ¿cuál es esa obra maravillosa y ese prodigio que se iba a dar en los últimos días que profetizó Isaías? Pues esa obra maravillosa, mis niños, fue la restauración del Evangelio de Jesucristo. Significa, mis niños, que esta profecía de Isaías se cumplen cuando el profeta José Smith tenía esa misión, esa maravillosa obra que haría en este momento que estamos compartiendo esta clase. Después que le hubo, mis niños, mostrado el cerro de Cumorah, le dijo lo siguiente, el ángel Moroni. Le dijo en el 33, le dijo José Smith, me llamó por mi nombre, me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí y entre todas las naciones, tribus, lenguas, se tomaría mi nombre para bien y para mal, o sea que sí va a hablar bien y sí va a hablar mal del profeta José Smith. Y así sucedió. Cuando contó que había visto una visión, lo persiguieron los de otras religiones, en vez de mostrarles su amor y demostrarles que estaba en error. Pero ellos sabían que él estaba diciendo la verdad, había visto una misión, y la obra maravillosa que dice aquí que le tenía preparada a Dios es el cumplimiento de la profecía de Isaías, que dijo que se llevará a cabo una obra grande y maravillosa. Testifico con todo mi corazón que esa obra grande y maravillosa que estaba preparada es la restauración del Evangelio de Jesucristo en estos últimos días. Porque estamos viviendo los últimos días, mis niños. Estamos viviendo los últimos tiempos, preparándonos para recibir al Rey de Reyes y al Señor de Señores y ser sus siervos en esta tierra. De esa manera, mis niños, le dijo el ángel Moroni a José, y le dijo que después de decirme estas cosas, citó el 10º capítulo de Isaías, el que ya lo leímos, y profetizó, mis niños, esa obra grande y maravillosa que se llevaría a cabo en estos postreros días. Y también podemos entender, mis niños, que el Señor llama a sus siervos en la debilidad para que puedan predicar este evangelio de salvación. Entonces, el profeta José Smith fue llamado para realizar esa obra importante que fue profetizada por Isaías del Antiguo Testamento. También le citó las palabras de Malaquías, y estas palabras de Malaquías son el título de la clase, cuando dice, y el corazón de los hijos se volverá hacia los padres. Y de esta manera le profetizó este versículo de Malaquías. He aquí yo revelaré el sacerdocio por conducto de Elías el profeta antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Y él plantará el corazón de los hijos en el corazón de los padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente desolada. Mis niños, ¿cuál era este evangelio que nos traería el profeta Elías? Quiero decirles que Elías el profeta fue el último profeta del Antiguo Testamento, que fue llevado a los cielos en el carruaje de fuego,
sin gustar la muerte, Él llevó las llaves o el poder del santo sacerdocio, que es el poder sellador. ¿Cuál es el poder sellador que tenía Malaquías? El sacerdocio de Melquisedec. Por medio del sacerdocio de Melquisedec, mis niños, las familias pueden ser selladas por esta vida y por la eternidad. Y estas ordenanzas sagradas fueron prometidas a Abraham del Antiguo Testamento, cuando en Génesis 12 le dijo el Señor: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De qué manera, mis niños? Solo hay una manera de recibir las bendiciones de Abraham: en los santos templos del Señor. Las ordenanzas del templo, mis niños, es el convenio sempiterno, el convenio de Abraham. El convenio de Abraham comprende el matrimonio por esta vida y por la eternidad. Comprende el sellamiento a los padres de los hijos y comprende la obra vicaria. Esos son los tres principios que encierra el convenio de Abraham. Las familias, el sellamiento de las familias por esta vida y por la eternidad. Vamos a ver de qué manera. A veces cuando hablamos de la palabra sellar, hay personas que suponen que se nos va a poner un sello en la frente. No nos confundamos, mis niños. La palabra sellar significa, vamos a ver, aquí tengo esta cajita que si yo la suspendo, se abre. Como pueden ver, mis niños, aquí tengo guardadas mis joyas. Tengo guardadas mis joyas en esta cajita. Pero resulta que esta cajita, si se me cae, se me riegan todas mis joyas y se me pierden. Entonces, en este momento, mis niños, yo voy a sellar esta cajita para que mis joyas no se me vayan a perder. Y la voy a cerrar con este lienzo. La voy a sellar para que esta cajita no se abra y se me pierdan todas las joyas que tengo dentro de ellas. Está sellada, está atada y ambas tapas están unidas. Ese es el sellamiento de los matrimonios en el templo. Se sellan por esta vida y por la eternidad. Yo tuve el privilegio de sellarme con mi esposo, con el hermano Borjas, por esta vida y por la eternidad. ¿Qué significa, mis niños? Que en la resurrección, el hermano Borjas siempre seguirá siendo mi esposo, porque la muerte no nos separó. Estamos unidos para la eternidad. Al igual de esta manera, sellar significa unir, significa atar, significa amarrar. Yo estoy atada a mi esposo, como les repito, por esta vida y por la eternidad. Y también estoy sellada con cada uno de mis hijos. Y yo con ella quiero estar, mi
esforzarme desde hoy por ser digno ante Dios, para hacer convenios en el templo del Señor. Eternas pueden ser las familias por el divino plan. Yo quiero heredar el celestial hogar con la mía por la eternidad, por toda la eternidad. Un entendimiento del gran plan de felicidad de Dios fortalece nuestra fe en el futuro. Su plan proporciona respuestas a preguntas eternas. ¿Es toda nuestra compasión y amor del uno por el otro solo temporal y se perderán con la muerte? No. ¿Puede perdurar la vida familiar más allá de este período de probación terrenal? Sí. Dios ha revelado la naturaleza eterna del matrimonio celestial y de la familia como la fuente de nuestro mayor gozo. Hermanos y hermanas, las posesiones materiales y los honores del mundo no perduran, pero sí su unión como esposa, esposo y familia. El único período de duración de la vida familiar que satisface las añoranzas más sublimes del alma humana es para siempre. Ningún sacrificio es demasiado grande para tener las bendiciones de un matrimonio eterno. Para hacernos acreedores de ellas, únicamente tenemos que negarnos a nosotros mismos de toda iniquidad y honrar las ordenanzas del templo. Si hacemos convenios sagrados en el templo y los guardamos, mostramos nuestro amor por Dios, por nuestro cónyuge, y un verdadero interés por nuestra posteridad, incluso por los que aún no han nacido. Nuestra familia es el foco de nuestra obra y gozo más grandes en esta vida, y también lo será en la eternidad, cuando podremos heredar tronos, reinos, principados, potestades y dominios, exaltación y gloria. Esas bendiciones inestimables pueden ser nuestras si ponemos nuestra casa en orden ahora y si nos aferramos fielmente al Evangelio. Pues mis niños, habiéndonos casado de manera, un matrimonio eclesiástico con mi esposo, también recibimos el privilegio de sellarnos con nuestros hijos. De esa manera, mis niños, mis hijos están sellados por esta vida y por la eternidad con nosotros sus padres. O sea que nuestros hijos son como estas joyas, porque son las joyas más preciadas de mi corazón y que guardo con todo celo de los peligros de este mundo. Mis hijos fueron sellados con nosotros por esta vida y por la eternidad, de manera que si perseveramos en este Evangelio, nos levantaremos como familias eternas en la resurrección. Además, el profeta Malaquías dijo que venía a volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos, mis niños. No vayamos a entender que Malaquías vino, mis niños, a restaurar un matrimonio separado. No, él vino, mis niños, a restaurar la obra vicaria. ¿Qué es la obra vicaria? El bautismo por los muertos que se efectúa en los templos del Señor. Como dijo el presidente Monson y también el presidente Nelson en estos días, dijo el presidente Nelson
que las ordenanzas del templo no son secretas ni ocultas. Las ordenanzas del templo son sagradas, por eso no pueden divulgarse fuera de los recintos sagrados de los templos del Señor. ¿Y de qué manera, mis niños, vamos a volver el corazón de los hijos hacia los padres? A través de la obra vicaria. Quiero decirles, mis niños, y compartir mi testimonio. Cuando yo conocí la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y me hablaron de esta maravillosa ordenanza en los templos del Señor, me esforcé de ser digna de entrar al templo, porque mi corazón se volvió hacia mis padres que habían pasado al otro lado del velo, o sea, que habían muerto. Estaban ya en el paraíso de Dios. Y cuando estuve, mis niños, el conocimiento del bautismo por los muertos, tuve el privilegio de bautizarme por mi madre, y mi esposo se bautizó por mi padre, y yo tengo el privilegio de estar unido con mi padre y mi madre por esta vida y por la eternidad. Testifico con todo mi corazón, que estas cosas son verdaderas. Si yo persevero en este evangelio, resucitaré con mis padres, con mis hijos y mi esposo, y seremos familias eternas, para nunca más morir. Mis niños, quiero decirles que ustedes han nacido bajo el convenio, del convenio de Abraham, cada uno de ustedes, mis niños, y quiero compartir una escritura que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Mis niños, más de alguno de los nuevos conversos se preguntarán cuando yo les hablé que Moroni se le apareció a José Smith y le hizo saber el lugar donde estaban las planchas de oro. Y vamos a ver quién es Moroni. Y lo habla en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y dice, y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que moraban en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Juan el Amado vio al ángel Moroni, por eso lo escribió en Apocalipsis 14, 6. Vi otro ángel volar en medio del cielo. ¿Cuál es ese otro ángel, mis niños? Testifico que con todo mi corazón, que el ángel que vio Juan el Amado y lo escribió en el libro de Apocalipsis, es Moroni, símbolo de la restauración del evangelio verdadero. Comparto mi clase con mucha humildad en el nombre de Jesucristo. Amén. Una familia Dios le da, la amo de verdad, y yo con ella quiero estar por la eternidad. Eternas pueden ser las familias por